Voy a adherir a algo que dijo nuestro colega y compañero Pablo Martínez de Radio Aijuna en la transmisión de Cruce esta mañana y todos los días lo venimos observando y repitiendo. Celebramos que el Observatorio de Tierras, que ese mapa interactivo que diseñó esta organización, este espacio y que viene actualizando, se haya vuelto un lugar de consulta, un recurso para saber qué nos está pasando rumbo al jueves, pero más allá de lo que va a pasar en el Congreso, de la situación de la extranjerización. Y queremos hacer hincapié ahora, o por lo menos empezar por allí, por un lateral de esa ley de reforma que permite la extranjerización de tierras, le llaman de inviolabilidad de la propiedad privada desde el oficialismo, sobre los desalojos express y también sobre el manejo del fuego, la reforma a la ley del manejo del fuego, la flexibilización, que también es algo muy importante que hace a una posterior extranjerización de las tierras, ¿no? Si se desalojan a familias, si se arrasan bosques, bueno, eso después termina también en la enajenación de ese patrimonio colectivo que es la tierra en nuestro país. Tenemos en contacto a Gabriela Elías, que es integrante del Observatorio de Tierras y del programa de investigaciones sobre historia agraria, justamente. La saludamos a Gabriela. Pablo de este lado en La Patria de las Moscas en la cadena Cruce. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros también nos alegramos mucho de que el mapa se haya convertido en un espacio de consulta y el observatorio también. Sí, están dando muchas notas, están en todos lados, multiplicándose. Agradecemos eso también porque es muy necesario y muy importante. Gabriela, no solo en espacios alternativos, en las universidades o en los lugares que siempre tenemos este interés, hay que llegar a todos lados, ¿no? Y ustedes lo están haciendo. Sí, la idea, cuando en realidad el Observatorio de Tierras nace en diciembre del año pasado con el objetivo de poner este tema en agenda porque creíamos que era un tema que el gobierno proponía discutir un poco de espaldas al pueblo. Hay que pensar que la ley de tierras incluso se intenta derogar por decreto en el 2023, ¿no? Entonces, de repente estar hablando de esto y que cada vez más personas se enteren es un poco, en cierta medida, un logro cumplido. Por nuestra parte, que era nuestro objetivo. Sí, había pasado con la ley de glaciares, ¿no? Donde hubo una audiencia pública que se les desbordó con decenas de miles, más de 100.000 personas queriendo participar. La pasaron, la reforma a la ley de glaciares. ¿Qué ven para el jueves? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, en principio estamos a la espera, creo que como todos, de esos senadores que falta decidir. Al parecer, hoy me llegó una información que igual hay que ver si se termina de chequear sobre, bueno, un intento de modificación del proyecto de base, porque recuerden que este proyecto que se va a discutir el jueves se está pateando desde marzo, ¿no? Que se está intentando. Esto también, esta demora y que no pase tan simplemente, ya es un punto positivo en sí mismo, pero bueno, a mí me llegó hoy a la mañana como una información que en teoría va a haber ciertas modificaciones al proyecto que busca aprobar el gobierno el jueves. Sin duda nos parece que la movilización acá se vuelve como una parte fundamental para decirle que no a esta ley, que si bien se llama inviolabilidad de la propiedad privada, nosotros lo llamamos ley de extranjerización, porque más allá de que es más fácil, ¿no? Nos parece que también el nombre es bastante más acorde. Pero nos parece que va a ser imprescindible la movilización de las personas en las calles y en todas las provincias, porque justamente nosotros venimos alertando que esto es un problema nacional y que por lo tanto es importante que la ciudadanía en términos nacionales esté posicionada en contra de esta ley. Ujú. Vos tenés expertise en lo agrario y en lo rural, pero yo quería entrarle esta vez, por lo menos hacer una línea sobre lo urbano, ¿no? Sobre los desalojos express que habilita la ley. Digo, también para golpearle la puerta al vecino o a la vecina en el conurbano, en la ciudad, que por ahí están mirando para otro lado o les parece algo lejano que se extranjerice una zona de frontera. También toca en las ciudades, ¿no? La cosa. Sí, si yo tuviese que, porque esta pregunta me la hicieron bastante, ¿no? Como, ¿por qué se tendría que preocupar una persona que vive en un ejido urbano de repente, ¿no? Yo diría que por varios motivos. Primeramente porque ya lo hemos visto en algunas provincias, lo estamos viendo, que cuando sube el nivel de extranjerización, generalmente a la larga o a la corta produce crisis habitacionales, porque hay que pensar que cuando
las tierras se extranjerizan, generalmente el valor de la tierra tiende a subir y esto hace que se encarezca el valor de la tierra en general, tanto rural como urbana, ¿no? Y esto desencadena crisis habitacionales. Eh, y efectivamente una de las modificaciones que busca impulsar este proyecto de ley, más allá de la derogación de la ley de tierra, la derogación de la ley del manejo del fuego, como lo habías mencionado, tiene que ver con habilitar los desalojos express. Y acá nos parece que la línea es bastante directa, ¿no? Expropiar o extranjerizar tierras y a su vez sacar a la gente que habita en esos lugares. Y hay que pensar que la gente que habita esos lugares va a empezar a migrar internamente hacia otras zonas, entre ellas los espacios urbanos, necesariamente, ¿no? Más allá de eso, y pensándolo en el ámbito urbano, recién yo hablaba de la vivienda y hablaba de los desalojos express, que no solo afectarían a gente que viva en espacios rurales, sino también personas que viven en barrios populares, no hace falta pensar solo en el espacio rural. Pero además, los que estamos en el ejido urbano, generalmente, siempre que se acerca el periodo vacacional, pensamos dónde irnos, ¿no? Y qué visitar, y qué cosa de conocer. Bueno, hay que pensar el turismo nacional en relación a la extranjerización de tierras también, ¿no? La extranjerización de tierras se hace por muchos motivos, pero uno de esos motivos tiene que ver con la valorización turística de los lugares, ¿no? Y el turismo nacional se encarecería un montón, incluso si uno lo quiere, si no le interesan las fronteras ni la soberanía, si no me interesan los recursos estratégicos. Bueno, también pensarlo en términos de turismo, Ujú. ¿no? Totalmente, buen punto. Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras. Buen punto. Incluso también nos sacan la posibilidad de ese turismo. Por ejemplo, si yo quiero ir a hacer una caminata al lago escondido, que es de todos y todas, me juego la vida a que unos patobicas a caballo me disparen o me agredan, ¿no? Sí, además, pensar, primeramente pensar, bueno, lo del lado escondido es, me parece el ejemplo más claro en ese sentido. También vale la pena siempre aclararlo que la venta de tierras a extranjeros en espacios que tengan espejos de agua está prohibida, ¿no? Por lo tanto, hay que problematizar también por qué Lewis concentra el acceso al lago escondido. Eh, Sí, efectivamente, la forma de llegar al lago escondido además es la más indirecta. Vos tenés que caminar un montón más porque la entrada directa está tapada por un privado que concentra el acceso y que delimita quién entra y quién no entra. Pero también es interesante para pensar por qué estamos aceptando una ley que haría que tengamos que pedir permiso en nuestro propio territorio. Sí. ¿No? ¿Qué clase de soberanía? Porque nosotros alertamos mucho en torno a, bueno, las fronteras y la ciudad y la soberanía, pero también en torno a, bueno, si yo tengo que, me veo totalmente restringido en el paso por mi propio territorio, ¿no? ¿Cuál es la soberanía que ejercemos sobre ese territorio? Es la primera pregunta que hay que hacernos. Si no podemos entrar libremente, si no podemos salir libremente, si tenemos que estar pidiéndole permiso a un extranjero que ni siquiera vive acá, ¿no? Sí, totalmente. Sobre la ley de manejo del fuego, sobre esas reformas que podés aportarnos. Bueno, la ley de manejo de fuego lo que hace es precisamente ponerle un freno al fuego como herramienta para acceder a tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley de manejo de fuego lo que hace es prohibir que de repente determinado territorio que hoy se prenda fuego, mañana pueda cambiar su uso productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un bosque nativo hoy se prende fuego, mañana yo no podría construir ahí un desarrollo inmobiliario o poner ganado a caminar porque no le puedo cambiar el uso productivo, Ujú. ¿no? Con la derogación de la ley del manejo de fuego, esa restricción deja de estar. Y eso significa que el fuego vuelve a ser una herramienta muy redituable para hacerse con tierras. Entonces, lo que a lo mejor el fuego y los incendios es algo que nos suena de los veranos del sur, de las sierras cordobesas, por ejemplo. Bueno, de aprobarse este proyecto de ley, es fácilmente eh, no sé, visible que la cantidad de territorio incendiado que va a empezar a haber va a ser muchísima más, ¿no? Y cuando hablamos de esto hay que hacernos a la idea de qué problemas traería eso, porque no solamente
va a empezar a movilizar a las comunidades que viven allí en la región, sino que además tiene fuertes perjuicios ambientales, ¿no? Para la ciudadanía en general. A nosotros nos parece que este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada trata temas que hay que mirar en relación. La derogación de la ley de tierras en relación con la flexibilización de la ley de manejo de fuego, en relación con la habilitación de los desalojos express. Nos parece que son medidas que van bastante de la mano en una misma sintonía. Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras, www.observatoriodetierras.ar. Ahí está el mapa y hay un montón de datos también. Hay un cuadro en tiempo real que muestra el porcentaje de tierras extranjerizadas, que hoy ronda el 5%, ¿verdad? Exactamente, a nivel nacional sí, dentro del mapa de extranjerización ustedes pueden acceder al nivel de extranjerización que tiene cada provincia y cada departamento, también si tiene área glaciar y cuánto, si tiene proyectos mineros previstos o funcionando, si tiene comunidades indígenas, porque la idea era darle al territorio como una información más generalizada, ¿no? Entonces pueden acceder al mapa del Observatorio de Tierras y rastrear la situación nacional de todas las provincias y de todos los departamentos, y está organizada con una lógica de semáforo para que también su lectura sea más fácil. Entonces, por ejemplo, en verde van a encontrar los territorios que no superan el promedio nacional, que es este 5% que mencionabas vos. En amarillo, los que sí superan el promedio nacional, pero no superan el límite fijado por la ley, que es del 15%. Y en rojo van a ver aquellos territorios que sí superan el 15% fijado por la ley. Y fíjense que esos territorios que están en rojo, muchos de ellos son limítrofes. La venta a extranjeros de zonas limítrofes está prohibida por un decreto del año 44. Y esas zonas en rojo o son limítrofes o presentan recursos estratégicos importantes como el litio, minerales, agua dulce, o están sobre vías fluviales comerciales importantes, como sucede con la zona de Misiones Corrientes Entre Ríos, con el río Paraná y la mal llamada hidrovía del Paraná, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, lo que no hace ningún país, o lo que no debiera hacer ningún país en el mundo, ¿no? Extranjerizar tierras en frontera. Antes hablábamos de Lago Escondido. Bueno, Lago Escondido es una especie de enclave británico en la frontera con Chile, dentro de nuestra Patagonia, donde entran helicópteros, aterrizan aeronaves, pasan un montón de cosas por fuera del control del Estado argentino. Exacto, es un peligro pensar que las fronteras quedan por fuera del control del Estado argentino, como vos decís, ¿no? Porque eso habilitaría que pueda ingresar desde mercancías hasta personas. Muchos alertan sobre la entrada del narcotráfico y el crimen organizado. Digo, las fronteras tienen un rol muy importante en no solo en sí, en la soberanía y el manejo de esa soberanía, sino también en el control de lo que sucede de cara adentro del país. Por lo tanto, controlar la frontera se vuelve por parte del Estado una tarea fundamental que el Estado está dejando bastante descubierta. Sí, totalmente. Bueno, hay una zona en rojo en el mapa de extranjerización de tierras del observatorio en Santa Cruz, frente a las Malvinas, ¿no? Justo frente a las Malvinas hay toda una zona en el Atlántico completamente roja. Sí, porque además es interesante porque cuando uno empieza a rastrear un poquito más, bueno, qué capitales son o dónde están, generalmente esto o están en vías comerciales de salida, puertos importantes, ¿no? Lo cual, si uno lo quiere pensar, te controlan el comercio exterior. Digo, en el caso del Paraná es una de las vías comerciales más importantes del continente, ni siquiera de Argentina. También tiene que ver con el manejo de recursos importantes. En este sentido, el sur ofrece agua dulce, que viene siendo uno de los recursos quizás más demandados. Y además, efectivamente, lo que permitiría es el control más cercano de ciertas bases hacia la Antártida, porque tenemos que pensar que Argentina tiene una ubicación muy importante de cara a la Antártida también. Ujú, totalmente. Bueno, en el mapa, las Malvinas argentinas están más que rojo, bordó furioso, porque esa es una extranjerización de tierras vía ocupación militar. Hago hincapié en esto, Gabriela, porque bueno, venimos de la bandera
de la selección en el Mundial que generó tanta concientización y tanta reacción. Incluso frenó la ley en aquel momento, ¿no? Tenemos el dato certero, cierto, bien chequeado, de que al menos 2 senadores radicales, entonces, después del partido con Inglaterra, no quisieron votar la ley y eso llevó a Bullrich a pedir el cuarto intermedio hasta este jueves. Así que bueno, en ese trampolín insistimos con Malvinas como símbolo de una realidad, ¿no? Efectivamente, nosotros desde el observatorio una de las cosas que decimos es, bueno, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también, ¿no? Y esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se trata el jueves tiene como objetivo extranjerizar el territorio argentino y además específicamente zonas muy importantes para el desarrollo económico del país. Eso que están marcando ahí con el mouse es una nueva capa que implementamos desde el observatorio que nos permite ver específicamente qué familias o qué capitales se asientan ahí, ¿no? Ajá. Entonces, si ustedes hacen clic en esos redonditos verdes que veían, van a ver, por ejemplo, que aparece familia Ted Turner, sobre todo en el caso de Neuquén. Y esta es una nueva capa que introducimos hace un par de días, nueva capa del observatorio. Bien, muy interesante. Tienen nombre y apellido los extranjeros que se quedan con nuestras tierras por distintas vías y a partir de la ley de extranjerización, bueno, ya consagrándose en un mecanismo sin ningún tipo de límite. Bueno, interesantísimo, Gabriela. Docencia, ¿no? Están haciendo docencia, es muy importante, militancia y docencia en defensa de nuestro territorio. Iremos al jueves a seguir las alternancias políticas, pero más allá del resultado, hay que seguir con esto, ¿no? Hay que seguir con esta lucha. Sí, hay que seguir informándose, posicionándose y pensando en lo que yo trato también de decir es que estamos muy acostumbrados a las discusiones muy polarizadas políticamente, ¿no? En esto de y pensar esto como un problema nacional que nos incumbe a todos, ahora en el presente, pero también de cara al futuro, porque una de las cosas que nosotros tratamos de alertar con este proyecto que se intenta debatir el jueves es que generaría consecuencias irreversibles o muy difíciles de revertir. Entonces la pelea es ahora, el posicionamiento es ahora, y por eso es importante que el jueves todos, en la medida de lo posible y en el tiempo que podamos, nos hagamos presente y pongamos el cuerpo para decirle no a la extranjerización de tierras. Gabriela Elías, integrante del Observatorio de Tierras, www.observatoriodetierras.ar, con toda esta información más desplegada de lo que contamos aquí con Gabriela. Muy rico, muy interesante. Gracias siempre por el tiempo. No, por favor, a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Y el jueves la movilización en todo el país, en toda la República Argentina, en contra de este avance del proyecto que quieren aprobar en la Cámara de Senadores.